enorme protocolo. ¿Sí me escuchan? A ver, ahora sí, ¿no? Bueno, muy buenos días, tardes ya todos. Bienvenidos. Y vimos que los que están todos en conexión, tenemos bastantes conexiones, acabo de ver. Y qué bueno que están ahí sintonizados. Lamentablemente, pues como no podemos estar todos aquí, pues estamos a través de este medio de internet que nos ayuda mucho para estos efectos. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Contentos? ¿Bendecidos? Qué bueno. Pues muy bien. Ya Luis Fernando les dijo, la semana entrante tenemos, realmente cumplimos el 14, hoy es que 11, ¿no? El miércoles estamos cumpliendo los 8 años de ministerio desde que se hizo la primera reunión y bueno, ya veremos qué son 8 años dentro de 8 días. No podemos hacer como de pronto en otros años hacemos celebraciones especiales. El año pasado fue muy especial porque yo me volví a casar con mi esposa. Hicimos renovación de votos, vino el apóstol desde Argentina y estuvimos celebrando los 7 años. ¿Sí se acuerdan? Ese sí fue con bombos y platillos. Pero este año, pues por las mismas razones de la epidemia que nos ha tenido con muchos controles, pues no podemos hacer algo así de mucha celebración e integración, pero por lo menos sí podemos hacer algo diferente en el sentido del mensaje, de lo que hagamos aquí desde el púlpito. Bueno, muy bien, pues vamos a la palabra. ¿Sí están anhelantes de escuchar palabra? Muy bien. Y estaba pensando en estos días que hay algo que afecta a los cristianos cuando empezamos a conocer la verdad. Los que recibimos a Cristo, después de recibirlo, viene como un proceso de cuestionamientos, unas reflexiones que nos hacemos y hay muchas personas que entran también en una etapa de autocondenación o de culpa. ¿Por qué? Porque empezamos a confrontarnos con la palabra de Dios y eso nos lleva a pensar que, bueno, pero es que yo hice las cosas al revés, yo las hice mal, yo soy un pecador, que hice esto, que hice lo otro, y eso hace que nos autocondenemos y hasta llegar a pensar incluso que no hay perdón de parte de Dios cuando las cosas no son de esa manera. Y hay algo que es opuesto a esa condenación o a esa culpa y se llama justificación. ¿Justiqué? Para que me vayan entendiendo. Justificación. Entonces, la justificación y la condenación son términos opuestos uno del otro. Si eres justo, entonces no eres culpable. Y si eres culpable, entonces no eres justo. Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia respecto a lo que es la justificación? ¿O qué nos dice sobre la justificación? ¿Y cómo puede volverse alguien justo ante Dios? Tal vez en otras ocasiones, o cuando recién conociste de Cristo, o cuando no conocías de Cristo mejor, escuchabas o decías cosas como, no, pues yo puedo ser justo ante Dios haciendo buenas obras. E incluso cuando yo le preguntaba a personas, bueno, yo creo que yo también pensaba así antes de conocer al Señor, y les digo, ¿ustedes sí creen que van al cielo cuando se mueran? Y la mayoría dice, sí, claro, porque le digo, ¿por qué? Pues porque he hecho buenas cosas, he hecho buenas obras, yo no le he hecho mal a nadie, entonces creo que yo sí me voy para el cielo. Y la Biblia no dice nada de eso. Eso no es lo que nos da la palabra de Dios. Entonces, el Evangelio significa buenas noticias. Y las buenas obras que hagamos, pues son necesarias, pero no para justificación. Y de eso quiero hablarles hoy precisamente, de las buenas obras. ¿Qué son las buenas obras? ¿Para qué son las buenas obras? Y quiero que me acompañen para empezar en la lectura a Romanos 3, 20 al 28. Romanos 3, 20 al 28. Y dice así, ahí lo tenemos.
Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Quiero hacer unos paréntesis aquí porque de pronto para algunos es un poquito enredado a veces esta escritura, aunque es muy profunda. Cuando hablamos de la ley, se habla de la ley de Moisés, del antiguo pacto. Nosotros ya no estamos bajo ese antiguo pacto, estamos bajo el pacto de la gracia por lo que hizo Jesús. Pero se habla de la ley cuando nos referimos a ese antiguo pacto que era hacer o respetar la ley de Moisés. Entonces dice que ninguno será justificado delante de él porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué significa? Que la ley nos ayuda para saber que somos pecadores. ¿De acuerdo? Si dice la ley que no cometerás adulterio y la persona va, una persona casada va y tiene relaciones con otra persona, entonces hay adulterio y la ley me manifiesta que hay pecado. ¿Entendemos? Es para eso la ley, porque lo dice, ¿correcto? Bueno, ¿qué pasó? ¿Me la quitaron? ¿El resto? Bueno, si quiere yo la sigo leyendo. Bueno, muy bien. Pero creo que se me comió una parte que estaba haciendo explicación. La ley es el conocimiento del pecado, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Sigamos. La justicia de Dios por medio de ¿qué? De la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué no le dices al que está a tu lado? Lo siento, tú también has sido pecador. Dilo. Muy bien. Todos pecamos, ¿cierto? Todos. Muy bien. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Aquí un paréntesis. La justicia se manifiesta en nosotros por medio de ¿quién? De Cristo, por lo que hizo Cristo. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Me encanta esta palabra que dice en su paciencia. Hay que tener paciencia para perdonar tanto pecado de nosotros, ¿no? Dios es muy paciente. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. O sea, que diga, yo por mis obras me salvo, es que yo he sido bueno, ¿no? ¿Por cuál ley? Porque es que yo sí he cumplido todos los mandamientos. ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe, de creer en Cristo. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Les quedó claro? O así más o menos. Bueno, ahí vamos. El hecho es que lo que nos está diciendo es que el hombre, para ser justo, ¿y qué es ser justo? Que realmente la justicia de Dios se aplica sobre la persona y lo hace ver como una persona no pecadora. No porque no seamos pecadores, sino porque está Cristo de por medio. Y al estar Cristo y nosotros creer en Cristo, ya Dios nos ve justos. Ya no nos ve pecadores. Eso es ser justo. Muy bien. Este pasaje que leímos juntos con muchos otros que hay en el Nuevo Testamento, yo podría decir que son realmente revolucionarios. Cambian la forma de pensar, nos llevan a rompernos el coco. ¿Sí? Porque nos dice unas cosas que uno dice, caramba, yo nunca pensé que fuera así. Yo la verdad pensaba que si hacía las cosas bien, yo ya me ganaba el cielo, pero ahora me revuelven todo y me dicen, no, usted es pecador, no hay nada que hacer. Es pecador porque cuando todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, fritos por ahí, porque ¿qué podemos hacer? Destituidos de la gloria de Dios. Pero hay algo que nos quita esa destitución y nos lleva nuevamente a la gloria, y es lo que hizo Jesús en la cruz. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Entonces,
La salvación y la redención no se logran por las buenas obras que hagamos, sino que es mediante la fe. Y este pasaje pues lo pone muy en claro. Desde el principio nos dice que no hay forma en la cual alguien pueda ser justificado, o sea, volverse justo, sino no lo pueden hacer mediante la ley mosaica. Ya lo vimos, la ley mosaica. Nosotros todos hablamos de 10 mandamientos, pero realmente son 613 mandamientos los que están en la Biblia. Lo que pasa es que se enmarcan siempre en los 10 que fueron como principales ahí, pero son 613. Imagínense, que alguien pueda cumplir todo eso está como bien complicadito. Entonces no es la forma en que nos justificamos. Y tampoco se refiere ahí, quiero hacer claridad, de que hacer buenas obras sea malo. Ahí no dice que sea malo. Lo que pasa es que esas buenas obras no son para justificación ni para salvación. Las buenas obras sí hay que hacerlas, hay que hacer buenas obras, pero nunca nos van a hacer justos ante Dios. Yo siempre he dicho algo, yo digo, es que claro, si uno se justifica mediante sus obras, piensa que la salvación viene porque soy bueno, entonces ¿para qué vino Jesús? ¿Para qué sufrió lo que sufrió? ¿Para qué fue a una cruz? ¿Qué sentido tenía que Él subiera a una cruz del Calvario? Sí, y padecer todo lo que padeció. Sí, igualmente cada uno se puede salvar como quisiera. Si se portaba bien y se hacía bien las cosas, se salvaba. ¿Verdad? Que no tendría sentido. Pero Jesús sabía, y Dios Padre sabía, que por nosotros mismos era imposible. No podíamos, necesitamos un Salvador. Y si tu salvación o si tu justificación está basada en obras, entonces yo te puedo decir que eso no es justificación. Eso no es lo que te da validez ante Dios. Ahora, nuestra obligación como cristianos es creer lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios. Y en eso que leímos, en lo que acabamos de leer de Romanos 3, que dice que todos pecamos. Sí, es cierto, todos pecamos, pero es que hay una parte preciosa después de que dice eso. También dice que todos somos justificados gratuitamente por su gracia, por la gracia y la redención que tenemos en lo que hizo Jesús, Cristo Jesús. Y podemos decir algo, que esa es la sentencia, el documento escrito por Dios, que Dios te dice, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Jonathan? No te preocupes. Tú estás justificado porque tú creíste en Cristo Jesús. Ya no estás condenado, ¿verdad? Tú, Leticia, lo dice, hay un decreto. Estás justificada por lo que hizo Cristo Jesús y porque tú creíste en Cristo Jesús. Entonces, por transitividad, estás justificada, ¿verdad? Qué bonito, y eso es lo que dice Romanos 6, por eso es tan poderoso ese pasaje. Esa es una sentencia de Dios. Y la sentencia nos dice que somos justificados gratuitamente. Y te digo algo, si tú crees esa palabra, realmente estás creyéndole a Dios. Por eso Dios, si Dios dice que somos justos, pues somos justos. Si somos justos, pues somos justos. Alejandro, tú sabes que tú eres santo, porque Dios lo dice, eres justo, y eso te hace santo. Y todos, ay, pero dirá Martica, pero no es tan santo. A mí no me parece que Ale sea tan santo, porque, ay, si viera pastor. Ah, pero Dios lo dice. Y si Dios lo dice, yo le creo a Dios. Y si le creo a Dios, pues entonces Alex es justo. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Ahora, por otro lado, si tú te sientes culpable, si te sientes condenado, es porque de pronto has querido basar tu salvación en las obras. Y estoy hablando para gente que haya recibido a Cristo, porque hay gente que recibe a Cristo y sigue como batallando con eso, como que sigue dudando. Y entonces te sientes culpable porque piensas que las obras no son suficientes, que has hecho esto, que has hecho lo otro, y sin embargo como que sigues sintiendo algo de culpa por dentro. Y también crees que eso ha hecho que Dios te vea de pronto distinto, o que Dios no te ame como ama a otros, que Dios te ponga como un sello ahí, que diga, es que eres culpable. Entonces, a veces
incluso hay gente que siente que Dios está enojada con él. Dice, no, pero es que yo creo que Dios sí está como bravo conmigo por todo lo que hice. Yo he conocido gente que he ministrado y que me dice, yo creo que Dios no me ha perdonado. Es que lo que hice fue muy malo. Y a veces me pasan cosas como situaciones como nefastas en mi vida y yo creo que es porque Dios está bravo conmigo. ¿Tú crees que ese es nuestro Dios? ¿Que es el Dios al que amamos, al que le servimos? Como que si Dios dijera, a ver, Soco, ¿cómo pudiste haber hecho eso? ¿No? ¿Tú crees que Dios te dice eso? ¿Lo has pensado, Soco? No, pero Dios no te dice eso. Dios no te condena. ¿Qué tal Dios diciendo, qué cosa, Perla, me fallaste. Ahora sí que la regaste, Perlita. Eres culpable. No, Dios no es así. Dios no es así. Esa no es la voz de Dios. Tengan presente que esa no es la voz de Dios. No, porque volvemos a lo mismo. Es como si Dios estuviera esperando que fuéramos justo por las obras. Porque te hiciste algo malo, entonces ahora te voy a condenar y te voy a culpar. Pero fue por una obra. Entonces, ¿por una obra te culpo o por una obra te salvo? No. Nada de eso. Nada viene por eso. Dios nos hizo justos por gracia. Dice, como lo leímos en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Cuándo se aplica esa gracia? En el momento en que tú creíste en su Hijo. Fácil, sencillo. Yo no sé por qué nos complicamos. A veces la palabra de Dios la complicamos tanto y no. Si uno le pone por eso dice que nos hagamos como niños, ¿sabes? Dice la palabra. Si uno le pone como ingenuidad, la entiende mejor, ¿sabes? Pero si le pone como malicia y como cuestionamiento, no, es que yo creo que Dios aquí va a estar diciendo es esto. No, es muy sencillo. Él lo dice. Gratuitamente por su gracia. ¿Cómo? Creyendo en Jesús. Entonces ya eres justo. No más, ya eres justo. Porque tuviste fe en Jesús. Y es que la justificación no es algo que adquirimos gradualmente, ¿no? Como que, cada vez voy caminando más hacia ser justo, ¿no? Como que fuera uno subiendo una montaña. Es que me cuesta ser justo y ser justificado, pero ahí voy. No. Es muy sencillo. Simplemente en el momento en que tú creíste en el Señor Jesucristo y que dijiste, ¿sabes qué, Señor? Yo creo en ti. Yo sé que tú moriste por mí y yo sé que tú resucitaste entre los muertos y tú me estás llevando también en ese camino. Yo creo en eso. Ahí eres justo. Ya fuiste justo. No hay nada más que hacer. Es un regalo. No es algo que nos ganamos de acuerdo a nuestras obras. Romanos 3:28 que leímos dice, el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y esto es para cada uno de nosotros. Entonces es una gran noticia, ¿o no? Pues emociónense entonces, denle un aplauso al Señor. Es una gran noticia que le estoy dando. Dice 2 Corintios 5:21. Si me acompañan ahí, 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿En quién? En Jesús. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. A ver, para que me entiendan. Tú y yo teníamos que morir por el pecado, porque la paga del pecado es muerte, ¿correcto? Entonces teníamos que morir. O sea, nosotros somos los que teníamos que haber ido a la cruz, si lo vemos de esa manera, por nuestros pecados. Pero había un plan de Dios que dijo, hay que mandar a alguien que no conozca pecado, que sea justo, que ese sí no tenga mancha. Y entonces, si ese muere, si se acuerdan en el pasado lo que hacían era lavar los pecados matando un animalito, un cordero, porque estaba sin mancha, sin pecado. Y entonces el Padre dijo, Jesús, tú eres sin mancha y sin pecado. Tú puedes hacer esa labor. Y entonces al que no conoció pecado, lo hizo pecado. ¿Cómo lo hizo pecado? Llevando tu pecado. Todo el pecado nuestro lo llevó Él en sus espaldas. Y entonces cargó con eso y murió.
porque la paga del pecado es muerte. Y al morir, entonces llevó toda la culpa nuestra al otro lado. Ya nosotros no tenemos que pagarlo si creemos en Él. Si creemos en Él, ¿correcto? Entonces Dios pues dio a su Hijo por nosotros, al que no conoció pecado, y lo hizo que fuera pecado por nosotros. ¿Y cuál fue todo el resultado de este acto? ¿Y por qué lo hizo? Pues la respuesta es clara, para que pudiéramos ser hechos justicia delante de Dios. Justicia delante de Dios. A mí me gusta poner un ejemplo, en algunas oportunidades que he hablado de esto, que como para que me lo entiendan mejor. ¿Por qué no te paras aquí, Jonathan? Un momento. Y tú, Joktan, párate ahí. Joktan, párate al lado de tu papá. Detrás, párate detrás. ¿Qué pasa? Quítate un poquitico. Que Dios ve a Joktan y ve que tiene pecado. Lo ve con su pecado. Pero te paras tú al frente, entra Jesús. Y ya Dios no ve a Joktan con su pecado. Ve a Joktan a través de Jesús. Jesús murió por Joktan. ¿Sí? Murió. Entonces ya no está tomando en cuenta lo que hizo él, sino lo que es el sacrificio que hizo su Hijo Jesús, sin mancha. Y así lo ve limpio y justo. Siéntese. Entonces, fíjese, nuestra justicia no tiene nada que ver con nuestras obras, pero sí tiene que ver con una obra en particular, sí, que es la obra terminada de Jesucristo. Es la única obra que nos da justificación. Él hizo todo lo necesario. Él se dio a sí mismo por cada uno de nosotros para que nos volviéramos justos. Y su obra entonces está completa y terminada. Ya no necesitas más. Entonces yo no puedo entender la gente que sigue pensando que necesita más. Yo no sé María Elena, tú que ves por allá, pero en el Cerro de la Estrella sube la gente de rodillas. No sé, estoy inventando, porque yo sé que hay cerros en Bogotá, hay un cerro que es Monserrate, donde la gente sube de rodillas pagando es que por sus pecados, para que Dios los vea justos. Y se dicen cristianos. Yo no hablo de cristianos, pueden ser católicos, pero se dicen cristianos. Pero eso es decir que lo que hizo Jesús quedó a medias. Faltó. Y como faltó, tengo que ponerme de rodillas y subir para que Dios me mire y me perdone. Absurdo, ¿verdad? ¿Están entendiendo, mis amados? Dios ya, al entregar a Jesús y Jesús haber hecho eso, hizo todo. Y es un trato hecho. Ya no hay nada más que hacer. Ya es un trato cerrado, ¿no? Y es muy importante que cada uno tenga la claridad de que nos volvemos justos ante Dios de una forma automática en el momento en que creemos en Jesús y en lo que Él hizo. Por eso, si tú te sientes condenado, si te sientes culpable, ten la seguridad que Dios no es el que te está condenando. Porque Él ya nos hizo justos, ya nos justificó. Él dice que somos la justicia de Dios en tiempo presente. Somos la justicia de Dios. Entonces la condenación no es algo que tenga lugar en nuestras vidas. Ya no puede caber ahí, ya no puede estar en nosotros, ¿verdad? Ahora, quiero que me entiendan. Esto no significa que no cometamos errores, que no nos equivoquemos, que no pequemos. Porque siempre seguiremos pecando mientras que estemos en este cuerpo, mientras que estemos en este mundo. Sino que eso lo que significa es que la condenación nunca puede ser una respuesta a nuestros errores. Que porque yo me equivoqué estoy condenado. No. Lo que sí tienes es que ir y arrepentirte y pedirle perdón a Dios. Pero ¿sabes qué? A la medida que tú vas conociendo a ese Dios, que te vas enamorando de ese Dios, es que ya te cuesta cometer errores o pecar. Ya no lo haces tan fácil. Si antes te acostumbrabas a mentir, a dar como respuesta a una mentira para salir del paso, yo te digo algo, que después quieres decir lo mismo y puede que por un tiempo te sigan fluyendo las mentiras, pero ya como que ya no te saben tan bueno.
Y ya empieza a pasar días en que ya no mientes. Y de pronto llegas y mientes otra vez. Y ¡ay! Te sientes pero terrible. ¿Qué estoy haciendo? Dices. ¿Por qué? Pues porque ya tu condición no es esa. Tu condición es otra. Diferente, ¿no? Y ya Dios no te está condenando. El único medio para nuestra salvación y justificación, ya lo conocemos, entonces, es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él ya hizo todo lo necesario para nuestra salvación. Ahora, esto no significa que Dios no quiera, como ya se lo dije hace un rato, que Dios no quiera que hagamos buenas obras. Y para allá voy. Dios quiere que hagamos buenas obras. Él sí las quiere. Pero hay que diferenciar muy bien cuáles son las buenas obras. ¿Y saben cuáles son las buenas obras? Las que Dios preparó de antemano para ti. No la que tú por tu creatividad, ¿no? Dices, yo creo que hay que hacer esto, que eso es bueno, ¿no? Y voy a hacerlo. No, Dios preparó de antemano las buenas obras. ¿Sabías eso? Vamos a verlo. La palabra lo dice, Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Se dan cuenta? No les estoy diciendo mentiras. Dios preparó esas buenas obras. Ya las tiene para ti, ya las preparó para cada uno de nosotros. Y lo hizo con un propósito, de que caminásemos en ella, que anduviéramos en esas buenas obras. Entonces, nosotros no somos los que preparamos las buenas obras, sino es Dios quien ya las preparó para nosotros. Sin embargo, nosotros sí necesitamos caminar en ellas, es decir, hacerlas, realizarlas. Esa es nuestra chamba. Dios las preparó, Dios nos las coloca y tú empiezas a caminar en ella. ¿Entiendes? Dice 2 Corintios 5:17, en la primera parte, nos afirma, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Cuando creímos en nuestro corazón en el Señor Jesucristo y creímos en su resurrección, ¿qué pasó? Fuimos nacidos de nuevo, dice la Biblia. Nos volvimos nuevas criaturas. Y ustedes dirán, oiga, pero ¿en qué momento nueva criatura? Si yo veo que este sigue la misma cara, igual de feo, ¿cómo que nueva criatura? Bueno, Dios lo va a hermosear. No se preocupe, de otra manera, pero lo va a hermosear. Pero Dios empieza a hacer una transformación en nosotros, como esas nuevas criaturas. Y aunque no fuimos salvos por obras, sí fuimos creados para las buenas obras que Dios ha preparado para nosotros. Observa esto, dice creados para, que nos dice ahí en Efesios 2:10 que leímos anteriormente. Decía, fuimos creados, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, creados para buenas obras. Y es importante entender el para, porque las mismas palabras usaríamos para decir, por ejemplo, a ver, un automóvil está hecho, al decir está hecho es creado, ¿no? Está hecho para movilizarnos, para transportarnos, para viajar, ¿cierto? O un teléfono está hecho, es decir, creado para comunicarnos, para hablar con otra persona a distancia. Un radio está hecho, creado, ¿no? Para poder recibir señales de un emisor, la voz de un emisor que transmite a través de unas ondas. Entonces son cosas que son hechas para, no para funcionar. En otras palabras, Dios al decirnos que fuimos creados para buenas obras que ya ha preparado para nosotros, nos está diciendo que nos hizo completamente capaces. O sea, yo no creo que Dios diga, teléfono creado, ¿para qué? Para nada, para que no sirva para nada. ¿Cierto? Y si dice la palabra que fuimos creados para buenas obras, nos está diciendo que somos totalmente capaces, que nos ha creado para, o hechos para.
Eso está en el ADN de tu nueva naturaleza. Aplaudan al Señor, apláudalo, con gusto. ¿Lo entendemos? Al ser nueva criatura, Dios pone su ADN en nosotros. Y ese ADN nos va capacitando para las buenas obras que Dios ha creado de antemano para que tú las hagas. ¿Estamos entendiendo? Entonces, cuando tú empiezas a caminar en esas obras, se vuelve algo natural para ti. Claro, porque fuiste creado para eso. Entonces es algo natural. Si no caminas en esas buenas obras, sería como no hacer para lo que fuimos creados. Es como, ahí sí, que el radio, que lo hacemos para que sea inservible, para que no transmita nada, simplemente de adorno. Qué bonito un radiecito ahí encima de la mesa. Y cómo se ve bonito el radio, ¿no? Igual sucede con nosotros. ¿Te das cuenta? Vamos a entender mejor este significado de buenas obras que Dios ha creado para nosotros. Vamos a 1 Corintios 12, 27. 1 Corintios 12, 27, que nos dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, cada uno somos miembros del cuerpo de Cristo, con una función particular que le fue dada por Dios, sin excepción, todos. Dios nos ha puesto en el cuerpo con un rol o con un papel específico para cumplir, como Él quiso. Yo no estoy aquí porque yo quise solamente, no es que yo quería predicar, no, porque Dios quiso que yo estuviera acá. Y así en cada uno de nosotros se cumple su función. Y así como el cuerpo físico, el responsable de dar las órdenes, ¿cuál es? El cerebro, ¿cierto? La cabeza. Es el responsable. Así también en el cuerpo espiritual. El responsable de dar las órdenes es la cabeza. ¿Y quién es la cabeza? No vayan a decir, pastor, usted. No. Cristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros no somos los que decidimos las buenas obras, ni el rol que tenemos en el cuerpo de Cristo. Dios ya las decidió. Dice que de antemano las preparó para cada uno de nosotros. Dile al que está a tu lado, Dios te preparó para buenas obras. Y como les dije, nuestra misión, ¿cuál es? Caminar en esas obras, ejecutarlas, funcionar para los que fuimos creados. Pero si ignoramos esto, y si más bien decimos, ¿sabe qué? Yo mejor cierro los ojos, entonces tu misión no va a ser nunca completada para lo que Dios te hizo. Y seguramente vas a estar con muchas insatisfacciones. Vas a sentir cosas que como que no te agradan, que estás haciendo lo incorrecto. Lo que quiero decir, iglesia preciosa, es que aunque Dios ya ha preparado las buenas obras para nosotros, somos nosotros los que tenemos que ejecutar lo que la cabeza diga, lo que diga Jesús. Si Jesús te está llevando a hacer algo, tú eres el que te encargas de caminar en eso. Si no lo hacemos, ¿sabes qué pasa? Nadie en el cuerpo lo va a hacer, porque tú fuiste creado para eso, no las otras personas. ¿Ya qué voy? Que si no llevamos a cabo nuestro rol en el cuerpo, entonces, así como nuestro cuerpo natural sufre cuando alguna de sus partes está enferma, ¿verdad? Lo mismo sucede en el cuerpo de Cristo. Si alguien está flaqueando, ¿sí? Es como si estuviera enfermo, esa parte del cuerpo, y entonces hace que el cuerpo en general no esté bien. Imagínense, y cada uno tiene un papel especial, cada uno tiene un papel particular. Entonces, ¿qué significa? Que todos debemos participar, que todos debemos hacer lo que Dios diseñó para cada uno de nosotros. Muchos tienen como un significado distorsionado de lo que es la iglesia y creen que el ministerio o hacer la obra de Dios es algo como para los pastores o para los líderes. No, allá los pastores y los líderes se encargan de hacer y funciona bien, la verdad, ¿no? Y entonces piensan que los congregantes la única misión es venir el domingo. Y el domingo, qué bueno,
escuchan palabra y eso es muy bien, está bien. Pero no es solo eso lo que Dios quiere. Porque entonces, ¿dónde quedan las buenas obras que Dios hizo de antemano para que tú las cumplieras? En el cuerpo. Todos tenemos una función que cumplir. Y especial, única. Yo no puedo hacer de pronto lo que Erika hace. Hay cosas que Erika hace que yo no puedo hacer. O Maribel, cosas que tú puedes hacer muy bien y yo no puedo hacer. Y así cada uno de nosotros. Tenemos funciones especiales dadas por Dios. El teléfono no puede hacer la función del radio o del carro, en el ejemplo que les puse, ¿cierto? Cada uno tiene una función que cumplir. Entonces, ¿por qué no le dices al que está a tu lado, eres único? Eres único. Porque es verdad. La palabra, eres único. Si me van ayudando aquí, por favor, yo le agradecería. Entonces, tú que estás hoy aquí, o los que nos ven a través de internet, tienen una función específica en el cuerpo. ¿Lo sabes? ¿Tú lo sabes? ¿Sabes cuál es tu función? ¿O sabes o estás haciendo lo que Dios te ha puesto a hacer en el cuerpo? Esas buenas obras que ha preparado de antemano para ti, ¿sabes cuáles son? ¿Y las estás ejecutando? ¿O solo pasas el tiempo en las cosas de este mundo? Porque hay veces que solamente dedicamos el tiempo a hacer las cosas del mundo. Y la palabra es tremenda. La palabra dice cosas que ahogan la palabra de Dios. Estás haciendo cosas que ahogan tu vida espiritual. Vamos a leer, no lo estoy inventando. ¿No? Porque eso hace la vida infructuosa. Dice Marcos 4:19. Dice, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Cuánta gente que sale por ahí hablando, ay, es que la palabra, el domingo escuché esta prédica y tan bonito, pero vive metido en las cosas del mundo y ahogando eso que aprendió? Y pasan los días y dice, ¿te acuerdas lo que se habló? ¿Qué fue? No sé, pero estuvo bonito. Porque es que ahogan la palabra, ahogan esas cosas, los afanes de este mundo, el engaño y la riqueza, las codicias, dice aquí, entran y ahogan la palabra. Y entonces la vuelven infructuosa. ¿Qué es infructuosa? Que no da fruto. Y si tú no estás haciendo lo que Dios te ha creado para hacer, porque Dios te creó con un propósito, pero si no lo estás haciendo, no lo has puesto a disposición del cuerpo, la seguridad que nadie lo va a hacer, la seguridad que nadie lo va a poder hacer, porque nadie lo va a poder hacer para eso, porque tú fuiste creado para eso. Nadie puede hacer tu papel. Nadie puede hacer tu papel, ni un líder, ni los pastores, ni los pastores, cosas especiales que Dios te dotó a ti, que Dios te dotó, cosas únicas que nadie más tiene, que nadie más. ¿Lo crees, iglesia? ¿Lo crees, iglesia? Tú eres único en el cuerpo de Cristo, único en el cuerpo de Cristo. Así como cada miembro de tu cuerpo también lo es, ¿verdad? Entonces dices, si yo tengo dos brazos. Entonces dices, bueno, si yo tengo dos brazos. El brazo derecho hace cosas que el brazo derecho el izquierdo y viceversa. El izquierdo y viceversa. Se ayudan, se complementan, pero hacen de pronto cosas diferentes. Por eso si tú no has encontrado lo que Dios ha preparado para ti, es absolutamente necesario que lo encuentres. Que le pidas a Dios, que te reveles a Dios. ¿Cuál es esa función que Él te ha dado? ¿Cuál es esa función que Él te ha dado? Busca al Señor y dile, aquí estoy. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Porque tú tienes que entender, que Él te ha creado, que Él te ha dado, te ha preparado, capacitado completamente para cumplir esa obra. Él diseñó para ti. Tú tienes que estar disponible, decir sí, Señor, aquí estoy. Y empezar a caminar en esas obras. Si tú no estás disponible para Dios, lo siento, pero no va a pasar nada. En tu vida.
te terminarás cansando, ¿sabe? Porque mucha gente termina cansando ir a la iglesia. Mucha gente termina cansando ir a la iglesia. Que llevo 2 años yendo a la iglesia y no pasa nada en mi vida. A la iglesia y no pasa nada en mi vida. Yo sí siento que sigue todo igual. Siento que sigue todo igual. Pero ¿sabes por qué? Porque no has caminado en lo que Dios ha puesto para ti. No has querido para ti. No has querido escuchar. No has querido escuchar. Y a veces te decimos, es que tú estás capacitado para hacer esto. Tú puedes dar una clase, tú puedes dar una clase, o tú puedes hacer tal tarea, o tú puedes hacer tal tarea. No tengo tiempo. No, pero no tengo tiempo. Lo que pasa es que estoy muy ocupado. Mi trabajo me absorbe. Y luego dices que no pasa nada en mi vida. Dios te creó para algo especial. Dios te creó para algo preparó. Él te preparó. Tú tienes que estar disponible. Si tú no estás disponible, ya te dije, no va a pasar nada. Y en este caso va a ser como un miembro más del que aunque está en el cuerpo, no se comunica con la cabeza, no se comunica con Cristo. Y es un miembro enfermo. No tiene otra forma de llamarse, una parte del cuerpo enferma, una parte del cuerpo. Y la imagen opuesta, es la imagen de un miembro sano, que reacciona al llamado de la cabeza inmediatamente, que escucha la voz de Dios y dice, sí, sí, yo voy, dime, ¿qué tengo que hacer? Dime, ¿qué yo lo voy a hacer? Yo lo hago. Esa es la imagen del hombre de Dios que pone sus ojos en la cabeza. Ver lo que la cabeza quiere, y reaccionar de acuerdo a lo que la cabeza le dice, le indica. Y lo hace sin titubear, sin estar dudando. Esa es la imagen de un cristiano que camina en las obras que Dios ha preparado de antemano para él, que lleva fruto y sin permitir que la palabra caiga víctima de los afanes de este mundo, como leímos, que se la absorba, que la ahogue, que la asfixie, el engaño de las riquezas, porque la gente a veces con dinero piensa tan distinto y ya piensan que no necesitan de Dios, y el día de mañana Dios le quita todo. ¿Y qué? Ya lo vimos, lo decía Marcos 4:19. Mira, Dios quiere que seamos cristianos que llevemos fruto, es decir, productivos. Productividad. ¿Por qué no lo dices? Di la palabra productividad. ¿Qué es productividad? Dar fruto, producir. La palabra nos dice que produzcamos, unos al 30, otros al 60, otros al 100 por uno, pero que produzcamos. ¿Recuerdan la parábola de los talentos, no? Que al que le dieron menos lo guardó y no produjo nada, y lo llamaron insensato, siervo insensato. Porque Dios te puso para producir. Yo no puedo concebir un cristianismo sin productividad. Un cristiano tiene que ser productivo, ya dar fruto. ¿Y cómo lo va a hacer? Sabiendo muy bien para qué te puso Dios, para qué te llamó Dios, para qué te salvó. Para esas buenas obras que hacen que tú también te sientas realmente que estás siendo provechoso, que estás siendo productivo. Y cuando uno se siente productivo, se siente bien, se siente pleno, se siente lleno. Dice, qué bueno que estoy haciendo eso, ¿verdad? Quiero cerrar leyendo Juan 15, del 5 al 8. Juan 15, del 5 al 8. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, o sea, es productivo, porque separados de mí nada podéis hacer. Es que lo que sigue, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Dios te quiere productivo, que des muchos frutos.
Pero fíjate, es tan precioso esto que no solo te lo dice, porque es que quiero que tú trabajes y produzcas. No, es para que tú, cuando te acerques a Él, le pidas todo lo que quieras y Él te lo va a dar. Lo dice la palabra, lo dice. Y así podrás venir, pedir todo lo que queréis y te será hecho. Pero tienes que ser productivo. No, perdona la palabra, pero no podemos ser zánganos, sentados, escuchando y no más. No, productivos en el reino. Permanecer en Jesús significa mucho más que llevar el nombre de cristianos o de servir a Dios de boca para afuera. Significa es dar fruto abundante y es demostrar de nuestra vida, de nuestro trabajo. Es viviendo la vida de tal manera que podamos ver que no tiene ningún sentido nuestra vida si no está Dios con nosotros. Llevar fruto abundantemente, que es el fruto del Espíritu, es el llamado de todos los creyentes. Ese es un llamado. Pero también es un llamado con promesa. La promesa de que Dios va a estar con nosotros hasta el último día que estemos en este mundo. Vamos a ponernos de pie. Por la gracia de Dios es posible todo esto para ti, de que tú puedas llevar fruto, porque es el fruto del Espíritu, de ese Espíritu que está en ti, que mora en ti. Y solo puede surgir si tú permaneces en Jesús, como decía la palabra, permanecer en Jesús, las palabras en nosotros, y que tú camines en el Espíritu. Y es que el caminar en Jesús es llevar un estilo de vida muy activo, ¿sabes? No es para nada pasivo. Es ponerle como dinamita a nuestra vida, ponerle chispa a nuestra vida, ¿no? Eso es caminar en Jesús, caminar en el Espíritu. Es un estilo de vida especial. Significa vivir de una manera en que siempre que me encuentro con Él, sé que Él está conmigo, que camino llevado de su mano. Y que el vivir de acuerdo a su palabra me hace ser diferente, me hace ser una persona distinta, una persona con compromiso, una persona que da fruto, una persona deseable, que la gente te dice: yo quiero esto que tú tienes, dame de lo que tú tienes, porque eres deseable, eres terreno deseable. Quiero que hoy graben muy bien esto en sus corazones, que comprendan que apartados de Él, nada podemos hacer, nada. Yo quiero orar por ustedes. No sé si hay alguien que no haya hecho la oración de fe, que haya algún día dicho: yo recibí a Cristo en mi corazón. Aquí la mayoría ya la hicimos, prácticamente todos, pero no sé si alguien hoy que haya venido por primera vez nunca ha hecho esta oración, esta decisión por Cristo, y yo quiero orar por ti. Si no lo has hecho, levántame tu mano. Si alguna vez dices: no, yo nunca he hecho esta oración, o no sabes de qué se trata, es porque no la has hecho tampoco. Otros, tú no la has hecho, tú no la hiciste. Hace 15 días la hicimos contigo, creo. Sí, fue la oración de confesión de fe. Sí, pero no importa, vamos a repetirla todos y la vamos a hacer todos, no hay problema. Vamos a repetirla, vamos a hacerla todos. Amado Padre, repitan conmigo: amado Padre, en esta tarde yo quiero bendecirte y darte gracias, porque yo entiendo que tú me has hecho con un propósito, con un fin, y es dar fruto en esta vida. Por eso hoy yo vuelvo a confesar que Jesús es mi Señor, que Jesús es mi Salvador, y que Él murió por mí en la cruz del Calvario, que Él resucitó al tercer día y fue al Padre para indicarme el camino y el propósito que tenía yo que cumplir en este mundo. Gracias, Señor. Hoy entiendo que me has amado demasiado, que me diste a tu Hijo Jesús para que yo tuviera vida eterna. Amén. Padre Santo, yo quiero bendecir a cada persona que está aquí, a los que están viéndonos a través de Facebook, en sus casas. Yo quiero, Señor, que tú sepas, Padre, que exponemos nuestro corazón, Señor,
que nos rendimos ante ti, Padre, que nuestros sentimientos se doblegan ante ti, ante tu majestuosidad, Señor. Sabemos que tú nos hiciste justos por Jesús. No había otra manera, no podía ser por obras, no podíamos nosotros ser merecedores de la eternidad, de la justicia tuya por nuestros propios medios, porque nuestro pecado nos ensuciaba, Señor, y necesitábamos ser lavados, y la única forma era la sangre de Jesús. Esa sangre nos limpió, esa sangre nos lavó, Señor, y por eso hoy estamos aquí, Padre. Yo te pido, Señor, que a cada uno de los que están presentes, de los que están viéndonos, Señor, le reveles cuáles esas obras que tú preparaste de antemano para cada uno. Porque así lo dice tu palabra, que tú ya las preparaste, que ya están ahí, pero necesitamos conocerlas, Señor, y necesitamos caminar en ellas. Revelar, que ellos entiendan que necesitan activarse, Señor, que necesitan moverse en esas obras. Hay gente que ya sabe lo que ha puesto a hacer, pero no han querido dar el paso, Señor. Yo te pido que hoy tomen conciencia de eso y levanten su mano y te digan: aquí estoy, Señor, aquí estoy, tómame a mí, Señor, heme aquí, Padre, porque yo te necesito, Padre. Yo necesito caminar de tu mano, de la mano de Jesús. Que el Espíritu me llene de ese fruto que has preparado para que yo dé a tanta gente necesitada. Gracias, Dios, te bendecimos, Señor. Levantamos nuestras manos, Señor, hacia el cielo. Levanta tus manos hacia el cielo, levántalas, levántalas y dile: Padre, heme aquí, aquí estoy, Señor, aquí estoy, tómame, tómame. Y hágase en mí tu voluntad, mas no la mía. En el nombre de Jesús. Amén y amén.